Extraordinario. La vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 14. La verdadera fe es incesante. Nunca olvidaré un transformador encuentro con el Señor. Yo era cristiano desde hace solo unos años. Aún estaba soltero y vivía en un apartamento en Carolina del Norte. Una noche, despertado de un sueño profundo, me encontré saltando de mi cama y gritando: solo estoy buscando a alguien que crea. Me sorprendí a mí mismo al verme totalmente despierto. Miré mi despertador y descubrí que eran las 4 de la mañana. Necesité unos momentos para pensar dónde estaba y lo que acababa de suceder. Encendí la luz cercana a mi cama y observé que mis sábanas estaban empapadas de sudor. Sin embargo, sabía que no tenía fiebre ni estaba enfermo. Me quedé anonadado y a la vez sorprendido. Entendí que Dios acaba de hablar por mi boca. Una vez que llegué a esa conclusión, mi siguiente pensamiento fue: ¿por qué no fue más profundo el mensaje? Sé que Él busca personas que crean. Aún muy somnoliento, apagué la luz, me acosté e inmediatamente volví a quedarme dormido. Después de despertarme aquella mañana, las palabras seguían resonando en mi ser. Solo estoy buscando a alguien que crea. Solo estoy buscando a alguien que crea. Solo estoy buscando a alguien que crea. Cerca del mediodía, mientras caminaba por un vacío aparcamiento, de repente entendí la revelación. Grité: ¡wow! Es profundo. Desde ese momento, comencé a meditar en dos preguntas sobre la estancia de Jesús en la tierra. ¿Qué entristecía más a Jesús? ¿Y qué agradaba más a Jesús? Después de pensarlo, comprendí que Él se agradaba más cuando las personas simplemente creían y se entristecía más cuando las personas no creían que Él haría lo que decía. Dicho con sencillez, la falta de fe de ellos le entristecía profundamente. La fe cree que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Dios no es hombre para que mienta. En cambio, Él respalda su palabra con la honra de su nombre. Él jura por sí mismo, ya que no hay otro mayor. Por tanto, cuando dudamos de Él, insultamos su integridad. Dios responde a nuestra fe. Todo lo que recibimos del Señor es mediante la fe. Hay una verdad que he descubierto que muchos cristianos ignoran. Dios no responde a nuestra necesidad. Él responde a nuestra fe. Podría dar muchos ejemplos bíblicos para ilustrar esto, pero permítame que dé solo unos cuantos. En un día en particular, Jesús salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud le rodeaba. Cuando iban viajando por el camino, un ciego llamado Bartimeo estaba sentado en el camino. Cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, comenzó a gritar al maestro. Numerosos espectadores riñeron a Bartimeo, instándole a que se callase, a que no molestase al maestro. Pero Bartimeo gritó aún con más fuerza. Observe lo que sucede debido a su persistente fe. Entonces Jesús, deteniéndose, Marcos 10:49. ¡Qué increíble! Jesús se había propuesto firmemente ir a Jerusalén para cumplir lo que Él había sido enviado a hacer, así que estaba enfocado en su tarea. Multitudes de personas le rodeaban y estoy seguro de que la mayoría de ellas tenía necesidades. Sin embargo, sus necesidades no hicieron que Él se detuviera y dejase temporalmente en espera su misión. Sin embargo, ese hombre ciego clamó a Jesús y no se quedaba callado.
Ninguna adversidad podía hacerle callar. Fue su voz y no el silencio de los demás lo que hizo que el maestro se detuviera. Jesús entonces dio las instrucciones. Deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versículo 49. Es obvio que las personas que rodeaban a Bartimeo no alentaban. De hecho, eran contrarias a su causa. Eso no le desconcertó, porque Bartimeo no iba a ser detenido en su fe. Se quitó su capa de mendigo, se puso en pie y se apresuró con ayuda de alguien a acercarse a Jesús. Oigamos lo que Jesús preguntó. ¿Qué quieres que haga? Versículo 51. ¿Es en serio? ¿Qué tipo de pregunta es esa? A un hombre ciego que tiene que ser acompañado hasta donde está Jesús, porque no puede ver, se le pregunta qué necesita. Es obvio. Entonces, ¿por qué Jesús necesitó preguntar? ¿Acaso Jesús ignoraba su necesidad? ¿Acaso Jesús le estaba insultando o dejándolo en mal lugar? Desde luego que no. Jesús deseaba hacer evidencia de la fe de Bartimeo. Recordemos que la fe habla. Si Bartimeo hubiera dicho: sé que es demasiado pedir por mi vista, pero ¿podrías por favor sanar la artritis de mis manos? Entonces eso es exactamente lo que habría recibido. Sé que esto es verdad, por lo que Jesús afirma después de que los ojos de Bartimeo sean abiertos. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Versículo 52. Su fe es la que le pone en contacto con la gracia de Dios. Había otras necesidades en la multitud, pero la de él fue la única que se suplió. La fe de él habló y su fe recibió de Dios. Recuerdo orar por varios jóvenes en un servicio en particular. Era una reunión un viernes en la noche y muchos habían pasado al frente. Yo pregunté por qué cada uno había acudido a pedir oración y seguí oyendo la misma respuesta. Quiero más de Dios. Oré por cada uno de ellos durante un rato, pero había muy poco poder y presencia de Dios. Sintiendo que algo no iba bien, hice una pausa y entonces sentí al Espíritu Santo corrigiendo mi manera de ministrar y guiándome a confrontar la generalidad de sus oraciones. La siguiente persona, un joven, se acercó e hizo la misma petición. Quiero más de Dios. Él, como los demás, tenía una mirada de desesperación en su cara, una apariencia de oraré toda la noche si es necesario. No era difícil discernir los motivos puros de ese joven. Sin embargo, podemos tener un corazón sincero, pero no estar en fe. Yo pregunté, ¿qué buscas concretamente al pedir más de Dios? Hasta que identifiques exactamente lo que deseas de Él, no oraré contigo. Hubo un cambio inmediato en su expresión. Ahora parecía un poco perplejo y se quedó sin habla. El comprender su generalidad delante de Dios comenzó a abrir sus ojos. Comparemos eso con lo que acabamos de ver en la historia de Bartimeo. Todas las personas que rodeaban a Jesús aquel día querían más de Dios. Por eso habían salido y le estaban siguiendo. Pero solamente ese ciego obtuvo la vista. Entonces le dijo al joven, quédate aquí y piénsalo. Y cuando tengas algo exacto que necesites de Dios, entonces oraré. Hice lo mismo con algunos otros. Después de un rato, aquellos hombres y mujeres se acercaron a mí de nuevo con peticiones concretas. De repente, la presencia y el poder de Dios eran muy fuertes. Necesidades se estaban supliendo
y aquellos buscadores también obtuvieron una perspectiva más amplia de los caminos de Dios. La realidad de más de Dios fue satisfecha. Aunque aquellos buscadores eran preciosos y tenían hambre de agradar a Dios, habían caído en un tiempo de oración infructuoso, porque su fe no estaba dirigida hacia una petición concreta. Después de aquel ajuste, ellos se comportaron más como Bartimeo, que sabía exactamente lo que necesitaba y habló lo que creía. Tanto Bartimeo como aquellos jóvenes adultos se fueron conociendo más de los caminos de Dios que otros en la multitud. Hemorragias por 12 años. Examinemos otro ejemplo bíblico. Una mujer en una multitud que seguía a Jesús había tenido hemorragias por 12 años. Muchos doctores la habían tratado a lo largo de los años y en lugar de mejorar, solo empeoró. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, versículos 27 y 28. Observemos que ella había oído de Jesús. Puedo atestiguar con seguridad que podría haberse escrito: ella oyó en su corazón de Jesús, porque el corazón es el caldo de cultivo de la fe. Después de que los doctores no hubieran podido ayudarla, ella necesitaba oír en lo profundo de su ser. Lo hizo y tuvo fe para ser sanada. Por tanto, habla de acuerdo a su creencia: si solo toco su ropa, me pondré bien. Contrariamente a los jóvenes de la reunión aquella noche, las palabras de ella eran muy exactas. Observe lo que sucede. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 29. Sucedió exactamente como habló su fe. Por eso, los jóvenes aquella noche de viernes de repente comenzaron a recibir. Ellos creyeron, fueron concretos, hablaron su fe y recibieron. Ahora leamos el resto de la increíble historia de esta mujer. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículos del 30 al 32. Jesús no sabía que aquella mujer había llegado para obtener sanidad hasta después de que el poder dentro de él ya hubiera salido. No fue la fe de él, su iniciativa o su voluntad encontrar a esa mujer y sanarla. Todo ello fue iniciado y llevado a cabo por aquella mujer antes de que él ni siquiera supiera nada. Por eso él se gira, la busca y cuando la encuentra dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Versículo 34. Una oportunidad perdida. Repetidamente en los evangelios puede usted ver a Dios respondiendo a la fe. En otra ocasión, Jesús estaba enseñando a muchos líderes en una casa, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas 5:17. Me encanta cómo la Escritura nos dice concretamente que el poder de Dios estaba presente para sanar a aquellos líderes. Como nota al margen, sabemos que Dios nunca desperdicia nada. Un ejemplo sería cómo Jesús recogió toda la comida sobrante en las dos alimentaciones de multitudes, los 4,000 y los 5,000. Porque Dios utiliza todo. Por tanto, podemos seguramente suponer que si el poder del Señor estaba allí para sanar a los líderes, al menos uno, y probablemente varios, necesitaban sanidad en su cuerpo. Sin embargo, nadie recibió. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía fe para recibirla. Sin embargo, no todo quedó perdido, porque más adelante un grupo de hombres
llevó un paralítico a la casa en una camilla, pero no podían entrar debido a la gran multitud. Así que llevaron al paralítico a la azotea, hicieron un agujero en las baldosas y lo bajaron con cuerdas para dejarlo delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». Lucas 5, versículos 20 y del 24 al 26. Jesús vio la fe de ellos. Cuando ministramos la palabra de Dios, es estupendo ver fe en las personas que buscan y estimulante verlos recibir la gracia de Dios. Sin embargo, es triste decir que con frecuencia no he visto ninguna fe. La expresión de una persona muchas veces cuenta la historia, porque lo que se ve en sus ojos es un reflejo de lo que está sucediendo en su corazón. Como Jesús dice, la luz de un ser humano es su ojo. El paralítico, junto con aquellos que le llevaban, sabía que el Señor era bueno por su palabra. Es más que probable que ellos supieran que el pacto de Dios afirma: «Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias». Salmo 103, versículos 2 y 3. La fe de ese paralítico y de sus amigos estaba edificada sobre la palabra de Dios. Los líderes, por otro lado, quedaron sorprendidos cuando vieron al paralítico sanado y hasta glorificaron a Dios, pero ninguno de ellos recibió sanidad porque ninguno de ellos pudo adquirir ni siquiera lo que Dios desea que tengamos, a menos que lo adquiramos por la fe. La voluntad del Padre era que aquellos líderes enfermos recibieran. Sin embargo, ellos no recibieron. Dios responde cuando creemos, lo cual se refleja por nuestros actos y nuestras palabras de fe. Recibir lo que originalmente fue negado. Uno de los milagros más increíbles de la gracia en los evangelios sucede con una mujer griega. Ella acudió a Jesús rogándole repetidamente que sanase a su hija. Sin embargo, Jesús no le respondió palabra. Mateo 15, 23. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros habríamos tirado la toalla en este momento, frustrados, heridos o enojados? Ella estaba suplicando por la vida de su hija. Sin embargo, parecía que le estaban ignorando. Pero esa mujer no iba a recibir una negativa, y por eso en fe continuó rogando a Jesús. Finalmente, debido a que ella no cedía, él se volvió a ella y dijo: «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Marcos 7:27. Puede usted analizarlo como quiera, pero lo cierto es que él le llamó perrillo. Ella podría haberse sentido insultada, acusarlo de prejuicio racial y haberse ido furiosa. Sin embargo, conocía el carácter de él y respondió de inmediato: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 15, 27. Ella sabía que estaba en presencia del Hijo de Dios, conocía su bondad y creía que Él no carecía de poder. Ella estaba decidida. Sabía que lo único que tenía que hacer era insistir en su petición y que no recibiría una negativa. Ella permaneció en fe y por eso Jesús dice: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras». Mateo 15, 28. Cuando ella regresó a su casa, encontró a su hija completamente sana. No debemos dejar de entender las implicaciones de lo que sucedió aquí. Lo que Jesucristo, Dios revelado en carne, encarnado, originalmente le negó porque ella no era una hija del pacto, fue entonces otorgado debido a su persistencia. Por tanto, una vez más Jesús respondió a la fe y no a la necesidad, pues la petición inicial de aquella mujer
fue expresada por necesidad, pero su respuesta a la negativa inicial de él fue alimentada por su fe. La fe es la clave para recibir todo. ¿Está claro por qué las personas no reciben lo que la gracia ya ha proporcionado? ¿Por qué no viven en lo extraordinario? Santiago dice claramente: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4:2. No podría decirse con mayor claridad. No está hablando de pedir tímidamente, sino de pedir con fe decidida, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Este principio de Dios respondiendo a nuestra fe en lugar de a la necesidad se aplica a todas las áreas de la vida, ya sea la capacidad de andar en santidad, de vivir creativamente, de entender sabiduría o ideas inspiradas, o de recibir sanidad o liberación de conductas habituales. En breve, a recibir todo lo que el cielo haya proporcionado para nuestras vidas, o más importante, a alcanzar nuestro mundo con el Evangelio. No podemos ministrar de modo efectivo a menos que se haga en fe. De hecho, Santiago es lo bastante valiente para afirmar que cuando acudimos a Dios para algo, debemos hacerlo con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, versículos 6 y 7. Esto es realmente importante. Así que volvamos a leer estas palabras. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Piense en la frase no recibirá cosa alguna. Sin duda, no hay áreas grises ni excepciones. Dios está asegurando de que entendamos bien este punto. Él responde a la fe y a nada más. Hablar a un monte. En el año 2002, Colorado tuvo el peor incendio registrado en su historia, denominado el incendio Hayman. Comenzó por una mujer que quemó una carta de su ex esposo en una zona donde no se podía hacer fuego. En un mes, más de 130,000 acres habían ardido en llamas. Fue una catástrofe de una enorme magnitud. Durante la peor parte del incendio, cuando sofocarlo parecía inútil, yo estaba fuera del estado ministrando durante una semana y seguía oyendo en las noticias que el incendio se acercaba cada vez más a nuestra oficina y a nuestra casa. No es necesario que diga que estaba ansioso por regresar a casa, porque nuestro municipio ya estaba bajo alerta de evacuación voluntaria. Al aterrizar, me dirigí directamente al edificio de nuestra oficina. La vista de la carretera que llevaba hasta nuestro ministerio me sorprendió. Nuestro edificio está situado cerca del pie de las montañas Front Ranch, una cordillera de pequeños picos que va de norte a sur y marca el comienzo de las famosas Rocosas. Justamente detrás de Front Ranch, que supone solo medio kilómetro al oeste de nuestro edificio, había una vista aterradora. Masivas nubes de humo y hollín se elevaban al cielo y caían cenizas sobre el cristal de mi auto. Era como conducir por una zona de guerra. Cuando entré en la instalación, vi a la mayoría de nuestros empleados llevando objetos del ministerio a una camioneta de mudanzas que estaba en la puerta trasera. Todos nuestros libros y materiales del almacén estaban apilados en montones en el aparcamiento trasero, junto con archivadores, computadoras, muebles y otros objetos. Habíamos trasladado el ministerio a Colorado solo un año antes, y por eso muchos de nuestros empleados habían sido contratados en Colorado. Yo había sabido que todos ellos amaban a Dios apasionadamente y vivían vidas piadosas, pero la mayoría de ellos estaban faltos en el área de recibir de Dios. Durante nuestro primer año juntos, yo había estado enseñando al personal semanalmente las verdades fundamentales del cristianismo, debido a las deficiencias que había en su fe.
Después de estacionar mi auto, me dispuse a encontrar a nuestro director de personal, al que también habíamos contratado en Colorado. Él había tomado la decisión de evacuar y cuando lo localicé, le dije: deja de cargar la camioneta y llama a los empleados a nuestra sala de reuniones para que pueda hablar con ellos. Mientras los empleados se reunían, yo recibí una actualización sobre el estado del incendio y qué política de evacuación se estaba aplicando. Supe que estábamos en evacuación voluntaria. El frente del incendio, que ardía sin control en las montañas al oeste de donde estábamos, estaba a 10 kilómetros de la carretera de Rampant Ranch y solo a 12 kilómetros de nuestra oficina. Cuando el incendio cruzase esa carretera, las autoridades habían dicho que emitirían una evacuación obligatoria para nuestro municipio. El incendio, impulsado por un viento que soplaba de oeste a este, iba avanzando hacia nuestra oficina a un poco más de 1 kilómetro por hora. Debido a la dirección del viento, a menos que se produjera un milagro, todo nuestro municipio de Palmer Lake pronto sería consumido por las llamas, lo cual, según los cálculos de los expertos, sucedería más adelante aquel mismo día. 2 ministerios que estaban cerca ya habían evacuado el día anterior. Cuando nuestros empleados se habían reunido en la sala de reuniones, yo abrí mi Biblia en el Evangelio de Marcos y escribí los siguientes 3 versículos en la pizarra. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11, versículos del 22 al 24. Lo primero que dije fue: personal. Estas palabras en nuestra Biblia están en letras rojas. Esto significa que Jesús las pronunció, no ningún maestro o predicador de nuestra época, ni siquiera del pasado. Así que necesitamos tener en mente que vienen directamente de la boca de Dios. Después de dejar que asimilasen eso por un momento, pregunté: ¿dijo Jesús que debemos pedir a Dios que quite el monte o debemos hablarle directamente a Él? Ellos respondieron: tenemos que hablarle directamente a Él. Yo les recordé brevemente que otros pasajes del Nuevo Testamento nos dicen que hagamos eso en el nombre de Jesús, pero que sigue siendo responsabilidad nuestra hablarle al problema. Continué: ¿qué llevó a Jesús a hacer esa declaración? Llevé al personal a la historia de la Biblia del día anterior, cuando Jesús había buscado fruto en cierta higuera. No encontró ninguno, solamente hojas, y Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Marcos 11, versículo 14. Era obvio, Jesús había hablado directamente al árbol. Al día siguiente, cuando Jesús y los demás pasaron al lado de aquel árbol, se había convertido en un tronco seco con varas desnudas como ramas. Pedro recordó lo que había sucedido y comentó: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos capítulo 11, versículo 21. La respuesta de Jesús fue las palabras que yo había escrito en la pizarra. El relato de este evento en el libro de Mateo muestra más concretamente cómo respondió Jesús a la curiosidad de Pedro. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Mateo 21, 21. Yo pregunté al personal: ¿entienden esto? Oigan sus palabras de nuevo. No solo haréis esto de la higuera, sino que, en esencia, Jesús está diciendo: muchachos, al igual que yo me levanté y le hablé a la tormenta y le mandé que se calmase, y lo hizo, al igual que le hablé a la higuera y le mandé que muriese, y lo hizo, así mis hijos han de hacer lo mismo. Todos escuchaban con atención.
aunque hasta podían oler humo del incendio y ver cómo se amontonaban cenizas en la ventana de nuestra sala de reuniones. Yo proseguí. No solo hemos de pedir a Dios, sino también tenemos que hablar directamente a esta adversidad. Debemos hablar desde nuestra autoridad de ser uno con Él, coherederos con Él, gobernando en esta vida mediante la abundancia de gracia. Leamos el Salmo 8. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 8, versículos 5 y 6. Como embajadores de Él, hemos sido hechos solo un poco menores que Dios mismo, y hemos de traer vida como en el cielo hacia la tierra. Ningún edificio en el cielo es reducido a cenizas, así que no es la voluntad de Dios para este edificio que Él nos dio que arda en llamas. Jesús afirma claramente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta es la línea divisoria de todos los asuntos. Si tiene que ver con matar, robar o destruir, ese es el propósito de nuestro enemigo. Sin embargo, si se relaciona con el estilo de vida del cielo, plenitud de vida, entonces es de Dios. Este incendio no es de Dios, continué. Su destrucción no es de Dios. Este incendio lo comenzó el ladrón, las tinieblas. No vamos a huir de él y dejar que nuestro municipio y nuestro edificio se conviertan en cenizas. Vamos a levantarnos y mandarle que se detenga. Vi cambiar las expresiones en las caras del personal. El temor dio lugar a la emoción. Podía ver que surgía la fe de ellos porque cada vez estaba más claro lo que Jesús había dicho sobre situaciones como aquella. Dije: muy bien, vamos a hacer una lista de lo que sucederá y no sucederá. Y eso es lo que oraremos y ordenaremos. Comencé una lista en la pizarra. Primero, estamos de acuerdo en que nuestro edificio no arderá, ni un centímetro de él. Después, sería erróneo creer que Dios quiere salvar nuestro edificio y observar a todos nuestros vecinos sufrir pérdidas. Además, no pagamos más por este hermoso terreno con vistas a las hermosas montañas, la pintoresca ciudad y la bonita vegetación para que se convierta en un paisaje abrazado. Por tanto, este incendio no quemará ni un solo lugar de lo que podemos ver alrededor de nuestras oficinas. Esto se convirtió en el segundo punto en nuestra lista. Entonces dije: no vamos a perder todo el tiempo, energía y dinero que serían necesarios para sacar todo del edificio, especialmente cuando podríamos utilizarlo para ministrar a personas. ¿Pueden imaginar lo difícil que será continuar de modo efectivo mientras operamos desde un lugar temporal debido a la evacuación? Así que lo tercero en nuestra lista es que el fuego no cruzará la carretera de Rampant Ranch. No tendremos que evacuar. Delante de la pizarra, con el marcador en mi mano, continué. También necesitamos que el viento cambie de dirección. Necesitamos que sople de este a oeste. Punto número 4 en la lista. El personal ya estaba participando de verdad. En lugar de ver a personas abrumadas por el temor y la derrota, veía una nueva energía y determinación entre ellos. Uno sugirió que necesitábamos que hubiera una tormenta y extinguiese el incendio. Había estado ardiendo por 3 semanas y los bomberos no podían controlarlo debido a la poca lluvia y los fuertes vientos. Todos estuvimos de acuerdo en que una tormenta sería el quinto punto en la lista. El sexto y último punto fue que ese incendio se apagase. Le ordenaríamos que cesara, ya fuese por falta de oxígeno o combustible o que se extinguiese por agua. Cesaría. Durante esa reunión, exhorté a mi personal de modo muy parecido a como un entrenador de fútbol motivaría a su equipo antes de un gran partido. En aquel punto,
Ellos estaban tan emocionados que no podían esperar a salir al aparcamiento y hablarle al incendio. Fue divertido ver iluminarse sus ojos, ser testigo de su fe cada vez mayor que eliminaba el temor y la preocupación de sus caras. Yo dije, muy bien, hay una cosa más que tenemos que hablar. ¿Cuándo recibiremos lo que estamos pidiendo? Nadie dijo ni una sola palabra. Parecía que la respuesta lógica era cuando cese el incendio, pero nuestro equipo es inteligente y de alguna manera sabían que esa no era la respuesta correcta. Se produjo un silencio repentino, pero de ninguna manera ellos estaban retrocediendo en su fe. Aún en la quietud se podía sentir su nueva fortaleza. Después de unos momentos, yo interrumpí el silencio y dije con entusiasmo, miren al versículo en la pizarra una vez más. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Personal, Jesús lo deja claro. Cuando oramos y ordenamos que sea hecho, es cuando creemos y recibimos lo que hemos pedido. En cuanto a nosotros, será hecho en el momento en que proclamemos estos 6 puntos. No importa lo que nuestros ojos vean o lo que nuestros sentidos nos digan. Tenemos unas palabras más seguras que creer, la palabra de nuestro Dios. Entonces, los dirigí a lo que Pablo dijo a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. El incendio que vemos no es en lo que fijaremos nuestra atención. En cambio, lo que hemos decidido en esta habitación y ordenaremos en ese aparcamiento es en lo que centraremos nuestra atención, porque lo que se ve, el incendio, está sujeto a cambio. Me dirigí a mi director de personal y le pedí que le dijese a la empresa de mudanzas que no necesitaríamos sus servicios. Después, informé al personal que cuando terminásemos de hablarle al incendio, íbamos a reunir todos los objetos que había en el aparcamiento y meterlos otra vez al edificio. Grité, ¿entonces están listos para hablarle al incendio? Todos respondieron con un entusiasta, sí. Salimos todos al aparcamiento. Después oramos de este modo, Padre, gracias por darnos este hermoso edificio para ministrar a tu pueblo. Gracias por el hermoso paisaje con el que nos has bendecido. Te pedimos que ni una sola cosa se pierda, que el incendio no queme ni una sola parte de nuestro edificio, ni de cualquier cosa que nuestra vista alcanza, otros edificios o vegetación. Oramos que no tengamos que evacuar y que el viento cambie de dirección y sople de este a oeste. Y finalmente pedimos que llegue una tormenta y apague el fuego. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Había llegado el momento de hablarle al incendio. Ahora, Espíritu Santo, gracias por respaldarnos mientras estamos en la autoridad del nombre de Jesús y hablamos a esta adversidad. Todos dirigimos nuestros dedos en dirección a las largas columnas de humo y de hollín que se elevaban por encima del monte justamente al oeste. Yo dirigí y el personal repetía al unísono. Gritamos, incendio, te hablamos en el nombre de Jesucristo. No quemarás nuestro edificio, no quemarás nuestra ciudad y no quemarás ninguna vegetación que estamos viendo. Te ordenamos que te detengas en tu progreso y no pasarás la carretera de Rampart Ranch. Debes extinguirte. Te hablamos a ti, viento, en el nombre de Jesús. Debes cambiar de dirección. Te ordenamos que soples de este a oeste. También llamamos a una tormenta que arroje agua sobre ti. Declaramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Todos oraban apasionadamente, porque había surgido fe en nuestros corazones. Estábamos allí en armonía, éramos de una sola mente, unidos en propósito y nada nos detendría. Sabíamos que el cielo nos estaba respaldando. De repente, el viento cambió. Dios y mi personal fueron testigos.
El viento había estado soplando rápidamente de oeste a este y lo había hecho así por muchos días. En ese momento, de repente, el viento soplaba firmemente de este a oeste. Algunos de nosotros pensamos, ¿estamos soñando? Teníamos fe para que eso sucediera, pero mientras estábamos en el proceso de hablar a los elementos, de modo repentino, justamente cuando terminamos de orar, nuestra recepcionista, que se había quedado en el edificio para atender los teléfonos, salió corriendo al aparcamiento y gritó, «Los vientos han cambiado». Ella se acercó directamente a nuestro director de personal y yo y dijo, «Los bomberos están muy emocionados. Están diciendo que los vientos han cambiado repentinamente y que soplan de este a oeste». Ella tenía una radio al lado de la centralita que sintonizaba la frecuencia de los bomberos. Había estado comprobando todo el día la radio y acababa de oír a los bomberos gritar de emoción por el dramático cambio del viento que acababa de producirse. Ellos sabían que eso detendría el progreso del incendio hacia la civilización. Todos espontáneamente empezamos a gritar, «Gracias, Padre, eres maravilloso, eres fiel». Aquella noche yo estaba en la parte de atrás de mi casa y fui testigo de otro fenómeno. Nuestra casa estaba a unos cuantos kilómetros al este de la oficina del ministerio. El viento seguía soplando de este a oeste, y cuando miré hacia nuestras oficinas, vi que una tormenta se acercaba desde el oeste. Llamé a mi esposa a que saliera y dije, «Lisa, ¿cómo puede estar soplando el viento de este a oeste y aún así está llegando una tormenta de oeste a este?» La lluvia cayó con fuerza y unos días después el incendio estaba completamente extinguido. Fue verdaderamente un milagro. Desde aquella semana en adelante, nuestro personal no volvió a ser el mismo. Ahora son muy valientes y concretos cuando van al salón del trono en oración. Saben en lo profundo de su ser que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Tenemos una pizarra muy grande en nuestra sala de conferencias que tiene las peticiones concretas de cada departamento de nuestro ministerio. Numerosos visitantes han llegado a nuestras oficinas durante nuestro tiempo de oración matutina para el personal y son inspirados por la fe y la pasión con las que ora el equipo. Mi pregunta es, ¿cuánto no estamos recibiendo para nuestras vidas o, más importante, para ayudar a otros en nuestra esfera de influencia debido a que no vivimos por fe? ¿Cuánto está nuestro cristianismo impulsado por sentimientos, emociones o información procesada intelectualmente que mata nuestra capacidad de creer? Somos como la mujer griega que no aceptó un no por respuesta aunque inicialmente es lo que obtuvo. Somos como Bartimeo que no se detuvo aun cuando otras personas cercanas le decían que se callase, que aceptase su estado, que fuese razonable y que actuase como el resto de ellos. Somos como los hombres que llegaron con el paralítico y no podían acercarse a Jesús, pero debido a su determinación se subieron a la azotea y la abrieron para recibir de Dios. Somos como la mujer que dijo, «Tan solo le tocaré», y se abrió paso entre la multitud a la vez que se acercaba agachada cerca del polvo, entre los pies de la turba para tocar el borde de su manto. ¿En qué tipo de fe hemos estado operando? ¿Hemos estado decididos a recibir? ¿Somos implacables en nuestra búsqueda? ¿O nos sometemos, tolerando aquello por lo cual Jesús pagó un precio tan alto para librarnos de ello? Somos la generación a la que Jesús preguntó, «¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra?» Lucas 18:8. Levantándonos, no descendiendo. Isaías obtuvo un destello de la gloriosa iglesia que Jesús volverá a buscar. Él escribió, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz,
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Isaías 60, versículos del 1 al 5. Isaías describió la extraordinaria vida que Dios ha llamado a la iglesia a vivir. Sin embargo, he conocido a muchas personas en mis años de ministerio que tienen la actitud o la creencia de que Dios un día pronto caerá sobre la iglesia con un gran avivamiento. Es casi como si estuviéramos esperando que Él de repente se despierte, se levante y traiga un importante derramamiento de su poder sobre la iglesia. A medida que han pasado los años y he meditado cada vez más en esto, he llegado a la conclusión de que Él nos está esperando a nosotros. Él está buscando una generación que crea. Isaías declara que la gloria de Dios será tan fuerte sobre nosotros que los perdidos vendrán a nuestra luz. Llegarán en tropel y una gran cosecha de almas entrará en su reino eterno. Sin embargo, su gloria y su poder no descenderán. En cambio, mire lo que dice Isaías. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No desciende del cielo, sino por el contrario, nace desde nuestro interior. ¿Podría ser que abriremos la tapa como iglesia y finalmente comenzaremos a creer en Dios? ¿Podría ser que nuestra fe finalmente se vuelva como la de la iglesia primitiva, pero incluso más fuerte? ¿Creeremos realmente lo que Jesús dice y lo buscaremos con una fe incesante? Creo que Dios nos está esperando. Él vio de antemano que habría una generación que finalmente lo entendería, que el justo por la fe vivirá y finalmente recibiría y manifestaría la gloria extraordinaria que estuvo a disposición de todas las generaciones anteriores, pero que debido simplemente a no creer, ellos la perdieron. ¿Ve lo importante que es la fe? ¿Puede ver ahora por qué la Biblia nos dice que sin ella es imposible agradar a Dios? Véase Hebreos 11:6. Somos llamados a lo extraordinario, pero no podemos obtenerlo sin una fe incesante. Quitémonos nuestras ropas de seriedad. No somos personas de este mundo, somos real sacerdocio, una generación santa, una estirpe diferente de personas. Tenemos la naturaleza divina, somos hijos e hijas de la luz, con un poder muy grande en nuestro interior. El diablo no es rival para la gloriosa iglesia que Isaías profetizó. ¿Por qué no hemos perseguido lo que pertenece a Jesús con máxima persistencia? Él pagó el precio para liberar a las naciones y ellas son su herencia. Él nos dio su autoridad para ir y que se salven los perdidos y enseñarles cómo vivir como Él. Jesús nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Esas son las palabras de Él para usted y para mí. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le es dada a Él, pero inmediatamente dice: por tanto, id. Él
nos ha transferido su autoridad y espera que nosotros vayamos y establezcamos aquello por lo cual Él pagó. Ahora nosotros hemos de ir en su nombre, en su lugar, con su autoridad, porque somos uno con Él. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. ¿Entiende cuánto nos ha otorgado Él? Hemos de avanzar incesantemente y traer el cielo a la tierra, en nuestra propia vida y en el mundo de nuestra influencia. ¿Se está levantando su fe? Por favor, entienda que no puede ser retenida, vencida ni derrotada por nada ni nadie. Usted es el único que puede tirar la toalla. Ninguna fortaleza de las tinieblas puede detener su fe. Jesús dice: He aquí os doy potestad, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Él nos ha dado su autoridad, la autoridad que ninguna otra cosa desbanca. Él nos la ha confiado a nosotros y aclara: nada os dañará. Es momento, ahora es el momento, no dentro de 10 años, ni siquiera dentro de un año. Ahora es el momento de que la iglesia se levante y camine extraordinariamente en el poder de la gracia por medio de la fe incesante. Deje de mirar su capacidad y enfóquese en la autoridad de Él, su poder que reside dentro de usted. Él nos ha dado mucho. No hay límite a lo que podemos hacer para ayudar a las personas a entrar en la plenitud de vida. Reflexiones para un viaje extraordinario. ¿Responderá Dios a su necesidad o a su fe? Ofrezca razones para su respuesta. ¿Por qué cree que nuestra fe es tan importante para Dios? ¿Hay montes en su vida a los que necesita usted hablar en el nombre de Jesús? Hágalo ahora mismo en su poderoso nombre.